tenga una idea de cómo es que se puede potenciar la investigación, ¿no? Entonces depende mucho también de los intereses nacionales, cómo están y cómo el gobierno lo mira, si es prioritario o no. Este centro de investigación es el que lo dirige el profesor Ilichas, que es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos, y también usted puede traducir, ¿no?, rápidamente al español. Hay un sinnúmero de trabajos que ellos hacen para lo que son estaciones de metro, es decir, subterráneas en modelaciones con interacción sobre estructura, para redes magistrales hacen la interacción sobre estructura, en fin, hacen un sinnúmero de trabajos importantes. Siguiente. Dentro de la parte anterior, dentro de la parte geotécnica, se mira así: esto es la interacción sobre estructura. El geotecnista lo entiende de esa manera, es decir, modelado como elementos sólidos, el edificio, la cimentación y la subestructura, ¿no?, incluido el suelo como tal, cada uno de los estratos con sus características físico-mecánicas. Entonces usted tiene que hacer todo un ensayo de mecánica de suelos y tener todas las características para poder modelarlo de esta manera, con el FEM Models, ¿no? Así lo mira el geotecnista y así trabaja este comité de interacción sobre estructura. Siguiente. Hacer eso dentro de la parte estructural sería muy complicado. Para ello, en la corrida, se podría decir, de un programa específico para un cálculo de una edificación, de repente le dura 10 días, 15 días corriendo el computador y usted está esperando los resultados, ¿no? Es así, es algo normal, ¿no? Entonces, si se demora mucho, las normas hacia dónde se dirigen, ¿no? Las normas están dirigidas de la siguiente manera, ¿no? Se hizo en mi disertación doctoral un cálculo entre lo que era la estructura por el modelo de la geotecnia versus los modelos simplificados estructuralmente. Hay muchos modelos estructurales tipificados. Pues bien, nosotros ganamos, como lo había indicado, 2 premios con interacción. Uno fue en el año 2006, que es interacción para zapatas aisladas, y otro que es en el año 2007 para pilotes, ambos por la Asamblea Nacional de Rectores. Y ahí se describen los modelos simplificados en forma estructural. Siguiente. ¿Y cuáles son los modelos en forma estructural? En el texto se detallan. Los modelos en forma estructural tienen 6 coeficientes de rigidez, tienen 3 de traslación, direcciones X, Y y dirección Z. Podemos ver desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, rotación alrededor de X, rotación alrededor de Y y rotación alrededor de Z. Todos ellos son los coeficientes de rigidez que uno va a ingresarles, ¿no? Y cuando uno lo va a ingresar, estos coeficientes de rigidez, hay diferentes metodologías, hay distintas normas. Si uno mira la norma boliviana de diseño sismo resistente del año 2006, tienen el efecto de interacción sobre estructura, ¿no? Y nosotros del mismo año no hemos tenido la interacción sobre estructura. Ojalá pues de que en la nueva norma de diseño sismo resistente por lo menos ya se incluyan algunos puntos específicos acerca de este tema. Las normas internacionales las tienen, siguiente, y trabajan con estos coeficientes de rigidez equivalente. Pues bien, no podemos hacer interacción sobre estructura si no tenemos un estudio de mecánica de suelos, donde no solamente es la humedad como factor importante, el contenido de sal, la fricción, también cohesión, sino también es Poisson, módulo de elasticidad, el módulo de corte, balasto y la resistencia del terreno. Todo ello se introduce dentro de la interacción sobre estructura. Siguiente. Dentro del estudio geotécnico nos mandaba que el nivel de la cimentación debería de estar en el tercer estrato. El primero es un material de relleno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mandaba. Y, siguiente, hacer un mejoramiento en el otro caso, ¿no?, para evitar también la transmisión de la humedad. Material granular para evitar la transmisión de la humedad, el afirmado y luego la cimentación como tal. Siguiente. Acá se tiene la arquitectura, 4 departamentos por piso, 5 pisos. Siguiente. Uno de los cortes, siguiente.
Empezamos con el trazado principal de cada uno de los ejes, como podemos apreciar, correspondiente a la edificación, siguiente. Luego teníamos que ubicar cada uno de los elementos, caso de columnas y las luces de las vigas que se tenían, siguiente. Al mismo tiempo identificar cuáles son los muros portantes, estamos hablando de albañilería confinada, entonces tenemos que identificar y codificar cada uno de los muros, tanto en X como en la dirección Y. Siguiente. Elegir de acuerdo al predimensionamiento de columnas cada una de las secciones. Se eligieron cada una de las secciones, acá están las columnas como tal, ¿no? Siguiente. Al mismo tiempo, como estamos trabajando con albañilería, debemos de hacer la verificación de lo que es el esfuerzo axial máximo. Eso está identificado, está indicado en nuestra norma, la S070 de albañilería. Pues bien, teníamos que verificar cada uno de los muros, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Todos pasaron OK. Siguiente. Luego, la norma, el primero ha sido por condición de resistencia, esfuerzo de resistencia, y rigidez vendría a ser, de acuerdo a la norma, la comprobación de densidad mínima de muros. Entonces verificamos la densidad mínima de muros de acuerdo a la relación tipificada en nuestra norma de albañilería y no cumplía, por ejemplo, en uno de los casos. Siguiente. Si no cumple, y en el otro caso sí cumplía, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Si no cumple, lo que usted tiene que efectuar inmediatamente es incorporar elementos de corte, en el caso de placas, con la intención de que pase dicho control de densidad de muros, ¿no? Pues bien, empezamos a ver las placas en la edición X que no había pasado, siguiente, y incorporamos también en Y para que pase normalmente, y en ambos casos se cumplió. Por lo tanto, ya se había terminado con la norma civil. Se incorporó la interacción sobre estructura, coeficiente de rigidez y el amortiguamiento. El suelo es un medio que amortigua, disipa energía, no como un disipador, pero sí disipa una cantidad pequeña, pero realmente sí lo disipa, por el orden del 7 al 10% puede llegar. Siguiente. Y empieza el aporte. Entonces, para poder obtener el balasto de acuerdo a las fórmulas de Barkham que están en mi texto, se tiene que incorporar el C sub 0. ¿Y cuál es el C sub 0? Que es un balasto vertical para una presión estática de 0,2 kilos sobre centímetro al cuadrado. En los estudios geotécnicos se hizo las averiguaciones y no se podía hacer. Entonces, como no se podía hacer, lo que nos quedaba era simplemente empezar a modelar. Empezamos a modelar para diferentes C sub 0, 0,8, 1,2, 1,4 y 1,6. 1,8. Y bien, podemos observar acá, el Liche se va por encima del empotrado, algo que no puede ocurrir, ¿no? Pues bien, entonces en momento flector nunca la interacción debe ser mayor, tiene que ser menor. Entonces todos estos casos estaban bien, menos el de Liche. No funciona, por lo tanto descartado uno de ellos. Siguiente. Pasamos a lo que es elección del espesor de la platea y elegimos el C sub 0 que había sido de 1,2, ¿no? Para el espesor de la platea, de nuevo, acá fuerza cortante se incrementa y acá disminuye, se incrementa. Uno más, ¿no? Ya queda solamente los colores de norma rusa y el de Barkham los únicos que sí cumplen. Por lo tanto, el espesor que elegimos es de 0,60 centímetros. Siguiente. Es decir, le permite optimizar. Otro aporte que se tuvo en esta tesis, estamos hablando año 2007, ¿no? Acá se tiene lo que es el balance energético, energía de entrada y energía de lo que es la absorción propia del material de la estructura como tal. Ambos están muy cercanos, energía potencial y cinética se diluyen en el tiempo.
En cuanto a lo que es interacción, porque se hizo todo un mejoramiento con el material granular, se tuvo nuevo balasto, nuevas relaciones, lógicamente que soporte iba a ser mayor. Y pues bien, acá tenemos el balance energético, se reduce ya la energía del edificio, es decir, el suelo sí llega a absorber energía. Siguiente. De ahí vino otra tesis en el año 2008. En el año 2008, presentada por los ingenieros Serna y Espinosa, también en la misma universidad, pero ampliamos a lo que son muros de ductilidad limitada. Siguiente. Ahí se tiene la edificación. Este proyecto, recuerdo que fue para acá, Cajamarca. Siguiente. Acá se tiene la vista frontal. Siguiente. Y se modeló con el SAT 2000. Siguiente. ¿Qué aporte se tuvo? En el anterior se concentraron los coeficientes de rigidez en un punto y se hizo infinitamente rígida la cimentación. En este caso ya se dividieron por bloques, por franjas, porque usted ve que hay una abertura acá en la parte central. Se dividieron en 4 franjas, cada uno con sus coeficientes de rigidez. Siguiente. Acá se nota claramente la distribución de los esfuerzos donde están identificados los muros. Siguiente. En los periodos de vibración por lógica se tenían que incrementar, como podemos ver, con interacción, pero ya no se trabajaron con todos los modelos, sino solamente se trabajaron con los modelos de Barja y norma rusa. Siguiente. Pues bien, en fuerza cortante podemos ver que sí se reduce. Perfecto. Siguiente. Siguiente. Hicimos luego un comparativo. Siguiente. Este comparativo se hizo, como ya habíamos hecho un estudio entre lo que es albañilería y otro estudio separado de lo que es muro de utilidad limitada. Hicimos un nuevo estudio que es un análisis comparativo de los dos sistemas para una misma edificación. Pues bien, realizado por un ingeniero, Zabaleta, le duró mucho tiempo porque este análisis comparativo lógicamente que demandaba de bastante sacrificio, no solamente en la ejecución, sino la dilatación en el tiempo. Pero el joven pues quiso hacerlo y no tuvimos otra alternativa que aceptar. Cuando se le planteó de que debían de trabajar 2 personas, y es un joven que muy poco habla, ¿no? Y me dijo, no, porque la comunicación es lo más difícil que yo tengo. Y al mismo tiempo mis compañeros de acá de la universidad sé que me van a fallar, mejor voy a trabajar solo. Y lo hice, les dije, mucho tiempo te va a demorar, pero quiso hacerlo y el resultado fue muy bueno. Fue premio de Colegio de Ingenieros en Libertad, como la mejor tesis del año 2009, ¿no? Las anteriores ganaron premios, ambas ganaron premios de investigación de la Universidad Antenor Herrero. Siguiente. 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 Pues bien, acá tenemos la edificación ubicada en la ciudad de Trujillo, 4 pisos. Siguiente. Siga. Se calcularon, una más. Siga. Muy bien, se calcularon los coeficientes de rigidez. Una vez más, los 2 modelos, Barja y norma rusa, que son los que cumplen con derivas de acuerdo a nuestra normatividad vigente. Y son los modelos, este de norma rusa está normado en la Federación Rusa y este de Barja lo utilizan en diferentes países a nivel internacional. Calculamos todos los coeficientes de rigidez, así como lo que es, incorporamos el peso específico. Siguiente. Acá está el modelo en etapas. Siguiente. Muy bien. Pues bien, acá están los coeficientes de rigidez menos el de distribución vertical. El de distribución vertical sí la hicimos distribuida por toda la cimentación. Por toda la cimentación. Una nueva forma de carga. Siguiente. Pues bien, tanto para albañilería como por muro de utilidad limitada, periodos se incrementaron, ¿no? Y en cuanto a las derivas, los desplazamientos también se incrementaron para ambos casos. Siguiente, pero cumplían con la norma. Fuerzas, de nuevo, se reducían, como podemos apreciar, respecto al empotramiento, Barja y norma rusa. Ok, siguiente. Pues bien, ese aporte que se tuvo, llegamos a algunas conclusiones.
Primeramente, nuestra norma de albañilería, estamos conversando el día de hoy en el horario de almuerzo con dos distinguidos amigos de acá, los ingenieros Mosqueira, ¿no? Y acerca de los aportes que se han tenido en la albañilería en nuestro país, aportes muy interesantes del ingeniero San Bartolomé, ¿no? En cuanto a lo que es albañilería, se tiene un sistema bastante bueno, se habla inclusive que es una de las mejores normas a nivel internacional. En cambio, en muro de utilidad limitada todavía hay una serie de interrogantes y falencias, ¿no? Principales falencias, por ejemplo, que los muros de utilidad limitada en cuanto a derivas te va a pasar ok, significa un rango elástico, va a estar trabajando muy bien, pero cuando son sismos de larga duración, ¿no? Ahí sí lastimosamente van a tener graves daños, ¿no? Consecuentemente, la deriva no significa un medio de comprobación serio en este sistema de muro de utilidad limitada. Siguiente. De ahí vino otro tema en la UPC, en la ciudad de Lima. En el año 2012, dos ingenieros, Vega y Zárate, de dicha universidad, y lo que se hizo es, de nuevo, muros de utilidad limitada, ¿no? Pero era de 9 pisos con un sistema primero de placas y luego con muro de utilidad en el norte de Lima, Los Olivos específicamente. Siguiente. Para ello se incorporaron nuevos temas de investigación, uno de ellos es el amortiguamiento del 2%. Nuestra norma trabaja con un amortiguamiento del 5%, así ha sido obtenido en nuestros espectros, ¿no? Y es el amortiguamiento que se induce como material, como tal, ¿no? Trabaje con cualquier material que se induce al 5%. Sin embargo, la tendencia de las investigaciones a nivel internacional, asiáticas, europeas y americanas, todavía no ha llegado a ser normado, es que el concreto trabaja aproximadamente de 2 al 2.5% de amortiguamiento, y el caso del acero trabaja al 3%, la albañilería trabaja al 4%. Entonces son tendencias actuales de